Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Una bienvenida a nuestros televidentes nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando para darle seguimiento acerca del tema del reino de Dios y en esta ocasión estamos hablando de las parábolas del reino. En una alocución anterior hablamos acerca de la parábola del sembrador, la parábola de los terrenos. En una manera como de seguimiento, Jesús entonces continúa hablando del reino de Dios, ilustrándolo con estas parábolas del reino. La siguiente parábola es la que se llama la parábola de la cizaña, que le podríamos llamar perfectamente bien la parábola de la mala hierba, ¿verdad? Entonces, en esta parábola leemos nosotros lo siguiente. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en un campo, y mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo, y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿de dónde tiene mala hierba? Y entonces él le respondió: un enemigo los hizo. Hasta aquí leo. Luego le dijeron los sembradores o los que estaban colaborando con el dueño del campo: Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña del campo? Porque tú sembraste buena simiente y tú lo que quieres es que te dé fruto y buen fruto, y que no se confunda con el fruto vano. Bueno, lo que yo entiendo es que la cizaña se parece mucho, es casi igual al trigo. Entonces, si usted pone las espigas al par, es difícil de distinguirlas. Solo los expertos la pueden distinguir. Se parece mucho, pero el trigo está lleno de grano, está colmado. Pero la cizaña no tiene nada, la mala hierba no tiene nada. Solo estorbó el crecimiento de la buena simiente. Bien, esta es la parábola, pero entonces el Señor está hablando, no el Señor Jesucristo, sino el Señor del campo, el Señor que es dueño del campo y que envió a estos sembradores a sembrar, porque esta es como una continuación de la parábola del sembrador que discutimos en la vez pasada. Entonces les dice: no, ustedes no deben tratar de extraer la mala hierba que creció en medio del trigo verdadero, porque no se puede hacer, es muy difícil hacerlo. Entonces lo que tienen que hacer es dejar que crezca, y al final el Señor enviaré yo, dice, segadores, y los segadores cortarán tanto el trigo para ponerlo en los graneros del dueño del campo, como la cizaña, pero la cizaña la sacarán aparte y la quemarán en el fuego. Entonces esa es la ilustración básica de la parábola de la mala hierba o de la cizaña. La mala hierba entonces es la oposición de la buena simiente. Es como se llama o como se le dice en la Biblia el significado del término diablo. Es el enemigo de Dios, es el usurpador de los bienes de Dios, es el que está siempre estorbando que la buena simiente germine, crezca y lleve fruto. Y entonces esto es lo que nosotros tenemos que atesorar. El reino entonces no es posible distinguir, en el reino de Dios no es posible distinguir entre quién es genuino y quién es verdadero. Entonces, ojo con esto. Es interesante que nosotros generalmente pensamos que en la iglesia solo están los convertidos, los que se han comprometido con el reino de Dios y que han sido lavados sus ropas, como dice el libro de Apocalipsis, en la sangre del Cordero.
Pero la verdad es que cuando hablamos del reino de Dios, que es una sombría más grande que la iglesia, como lo discutimos anteriormente, entonces en el reino de Dios eso no se puede distinguir. En el reino de Dios hay que batallar contra el problema que tenemos de que hay genuinidad y que hay falsedad dentro de lo que se supone es el reino de Dios. Es decir, Dios reina sobre la creación. Dios reina sobre los cielos, sobre los astros, sobre las Pléyades, sobre las galaxias, sobre las estrellas, sobre el mundo, sobre el sistema solar, sobre los hombres y mujeres que habitamos en este mundo. Dios reina sobre nosotros. Por eso es que no permitimos, o no es apropiado, como lo dijimos en el programa anterior, hablar de un reino del mal, porque aparentemente el reino del mal se llama a sí mismo el reino de ese mal, pero no es un reino, el que reina es Dios. Entonces, Dios viene e introduce esta simiente del reino en esta hegemonía, en esta égida, en este dominio del Dios de este siglo, como lo llama San Pablo. Y entonces, pero esa simiente que está allí opera también en medio de esta siembra de Dios que es el reino de Dios. Es interesante. Entonces, cuando el Señor Jesucristo explica esta parábola, nos habla de que entonces no es posible distinguir, o mejor dicho, para nosotros los humanos, no es apropiado tratar de distinguir, este es malo y este es bueno. Entonces yo me voy a ir con este que es bueno a mi criterio, porque de repente me puedo equivocar. Entonces en el reino de Dios hay falsedad. Tenemos que estar pendientes, en primer lugar, de que en nosotros no haya falsedad. ¿Qué es la falsedad? En la parábola del sembrador que discutimos anteriormente y que Jesús explica, dice que la simiente que cayó en los pedregales es la simiente que cayó en poca tierra y que tenía muchos pedregales o muchas piedras, que la tierra tenía poca profundidad. Aprendamos nosotros esta palabra clave de la parábola. Hay en nosotros suficiente profundidad para que germine y el reino de Dios también crezca y lleve fruto. Y luego aquí en la parábola de la cizaña o de la mala hierba, la pregunta es entonces, ¿hay en nosotros la verdadera y profunda genuinidad del reino de Dios? ¿He abrazado yo el reino de Dios? Entonces dice a los trabajadores el Señor de la parábola, no el Señor Jesucristo. No. Ustedes no tienen la capacidad de juzgar sobre el que es genuino y sobre lo que es falso, sino que eso se va a dejar hasta el fin de la era. Entonces Jesús aplica y dice, así será en el fin de la era. En el fin de la era Dios enviará a sus ángeles. Lo dice tanto en la parábola del sembrador como en la parábola de la cizaña. Enviará a sus ángeles y al cegar va a recoger la mala hierba, lo que era falso, y lo va a echar al fuego y en el fuego va a arder. Y allí dice será el lloro y el crujir de dientes. El centro de la enseñanza es que en medio de la buena semilla existe la mala semilla. Solo Dios puede distinguir y juzgar por la mala semilla. Cuidado que no juzguemos nosotros, ya Jesús lo dijo en sus enseñanzas del reino, en el sermón por excelencia, el sermón del monte. No juzguéis para que no seáis juzgados. No te toca a ti, no me toca a mí decir tú eres incrédulo, tú eres inconverso, tú no te has convertido. No. El trabajo mío es ser yo, la tierra genuina. El trabajo mío es ser yo, tener la profundidad de la tierra que Él quiere que tenga, para que esto del reino de Dios, esta simiente pueda crecer. Por eso es que hasta el final se determinará por Dios, porque el juicio es de Dios. En este centro de la enseñanza también se aterriza en la parábola
en la otra parábola que viene más tarde y que la vamos a discutir también haciendo estas aplicaciones, que es la parábola de la red. En la parábola de la red dice, bueno, vamos a discutirlo más adelante, pero habla de que recoge toda clase o toda suerte, dice la versión Reina Valera, de peces, y cuando los pescadores sacan la red, entonces discriminan el que es útil, el que es comible, el que es consumible y el que no sirve, y lo lanzan al mar de nuevo. Entonces aquí está la aplicación. En este centro entonces de la parábola es que hace énfasis Jesús. Ambas parábolas, tanto del sembrador como el de la cizaña, apuntan a un desenlace escatológico, de que hay un juicio, que hay algo más allá en el final hacia donde Dios dirige el destino del mundo, el destino de la humanidad, el destino de la iglesia, y allá es donde se va a conocer todo lo que es el resultado del bien y del mal. Mientras tanto nos llama a nosotros a vivir cubiertos por la sombría del bien de Jesucristo en un pacto con Dios. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.